puede haber una ruptura regional, pero para entender qué es lo que está pasando vamos a invitar a Emilio Ordóñez, que es analista internacional de la Universidad Nacional de Rosario. Emilio, buen día. Buen día, Mercedes, buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo Siempre bien? como verás, te llamamos pidiendo auxilio, porque no entendemos qué está pasando por allá. ¿Por qué este cruce verbal? ¿Es realmente complicado la ruptura entre Uruguay y Argentina o no? ¿Significa nada más, puede quedar solamente en esa discusión? A ver, explícanos un poquito más. Bueno, primero lo principal, esto se da en el marco de la cumbre de cancilleres que precede a la cumbre de presidentes del Mercosur. Claro. Hoy, día martes, asume Alberto Fernández como presidente pro tempore del organismo. Y esta discusión es una discusión vieja, como se planteaba justamente en el audio que acabamos de ver. Es una discusión en la cual lo que se está argumentando es el Mercosur se abre a nuevos actores por fuera de la regla del consenso y de la unanimidad, que es lo que prima a la hora de establecer acuerdos con terceros estados, o los estados parte del Mercosur tienen el derecho de hacer sus propias asociaciones por fuera de esa regla de la unanimidad. Esta última es la posición de Uruguay. No es una posición nueva. Recordemos que el año pasado, e inclusive desde el año 2020, se venía hablando del lado uruguayo de un acuerdo de libre comercio con China, que fue bastante polémico en la última reunión del año pasado que se dio justamente en torno a este tema. Y es más, Uruguay viene planteando una cierta independencia con respecto a la regla de la unanimidad desde hace tiempo, en la medida que ya de los tiempos del gobierno de Tabaré Vázquez, hace 20 años, se venía coqueteando con la idea de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos por fuera del bloque mercosuriano. Es por esto que el planteo es cómo avanzar, está bien planteado justamente en el audio, es cómo se avanza, cómo se saca del estancamiento al Mercosur. Desde el Mercosur hacia afuera o desde los miembros hacia afuera, por fuera de lo que es la regla del Mercosur, que es justamente el contrapunto que mantuvieron el canciller uruguayo Francisco Bustillo y Santiago Cafiero. O sea, ese es uno de los puntos importantes en el que están disienten en eso, y además también en demoras en establecer acuerdos con la Unión Europea. Ahí también es otro punto en el que no están de acuerdo. Sí, la cuestión con la Unión Europea, que es un poco ajena, creo que va por caminos un poco independientes de esta discusión. Bien. La Unión Europea está avanzando con el Pacto Verde, que involucra medidas medioambientales a la hora de cerrar acuerdos con el Mercosur. En particular, el Pacto Verde tiene que ver con una especie de barrera a todo lo que tenga que ver con el desmatamiento amazónico, que fue uno de los puntales de la política de Jair Bolsonaro, acorde con el ascenso de perfil de estas medidas medioambientales que van a convertirse en muy poquito tiempo en centrales a la hora del cierre de acuerdos. Y es por esto que el Mercosur un poco también está a la espera del advenimiento de Lula da Silva como presidente de Brasil. Esto le daría un perfil mucho más importante y sobre todo pondría al medio ambiente en un lugar central que contribuiría a cerrar justamente el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Por esto digo que van por caminos un poco independientes de esta discusión. Lo fundamental es el acuerdo de libre comercio. El argumento en el cual se está discutiendo el tema del Pacto Verde lo planteó inclusive el propio canciller Cafiero. El tema del Pacto Verde, justamente, el tema medioambiental, es un tema que de hecho condiciona inclusive en un plano por fuera de esta discusión, inclusive las relaciones del propio Brasil con la Unión Europea. Por esto no está tan pegado a esta discusión, pero ciertamente va a tener importancia en la medida que Lula da Silva y que una agenda medioambiental también empiece a formarse en el Mercosur, más allá de los temas tradicionales que tradicionalmente la ocupan. O sea que lo importante entonces es el mayor problema que hubo ayer en esta discusión, en este cruce verbal, es el acuerdo de libre comercio. ¿Esto podría significar una ruptura? Viste que desde Argentina han advertido, pero ¿fue solamente de palabra o podría haber una ruptura entre ambos países?
A mí me parece que lo que marca más que un clima de ruptura es el clima de discusión que vamos a tener desde mañana. No creo que esta cumbre que empieza hoy vaya a tener necesariamente como resultado la partida de Uruguay del Mercosur. Ciertamente es una advertencia para Uruguay. Es una advertencia porque por primera vez, y a tono con este cambio de ambiente que implica la llegada de Lula da Silva, Uruguay está sola en su posición. Habitualmente Uruguay era acompañado por Brasil en la medida que Jair Bolsonaro estaba de acuerdo en temas, por ejemplo, la disminución del arancel externo común, que es la barrera arancelaria que pone el Mercosur para evitar la entrada de productos sensibles, por ejemplo, industriales, textiles y otros. Brasil siempre estuvo de acuerdo en bajar este arancel externo común, que es una de las formas también que ha tenido Uruguay de discutir la inserción del Mercosur a nivel internacional. Claro. En esta reunión de cancilleres, por primera vez Brasil acompañó las posiciones de Argentina y de Paraguay, o sea, discutir todo adentro del Mercosur, inclusive flexibilizar normas, pero dentro del Mercosur. Y esto ha sido una novedad, pero no veo en este momento que vaya a haber un clima de ruptura que impregne la cumbre que empieza hoy. Claro, pero sí me parece que hay clima de advertencia con respecto a Uruguay, de que si sigue por este camino, tratando de firmar puntualmente lo de la Torre, se discute con el Acuerdo Transpacífico, una asociación de 11 países que involucra entre otros a Estados Unidos, a Japón, a México, Australia y a Nueva Zelanda. Si persiste en esta actitud, sí va a generar las condiciones de una ruptura. Por eso lo que se le plantea a Uruguay es hasta qué punto el país oriental está comprometido con la esencia del Mercosur y con la esencia del acuerdo del Mercosur, que es justamente la regla del consenso y la unanimidad. Lo último, Emilio, Paraguay y Brasil, que también formaban parte ahí del Mercosur, apoyan a Argentina en este cruce y en este entredichos. Así es, apoyan a Argentina a pesar de un viejo tema que tiene el Mercosur y que no está resuelto todavía, que es el tema de la asimetría entre las grandes economías, Brasil y Argentina, y las economías pequeñas como Uruguay y Paraguay. El comercio intra-Mercosur, si bien ha crecido muchísimo, por alrededor de un 42% con respecto al 2020 y un 24% con respecto al 2019, siempre en cifras de 2021. Todavía obviamente no tenemos la del 2022. Cuando uno revisa a quién comercia Argentina, con quién prioriza el comercio intrarregional, nuestro país, claramente es Brasil, pero alrededor del 89% de nuestras exportaciones van hacia Brasil y un 5% van tanto a Uruguay como a Paraguay. Hay una asimetría. La gran discusión de Uruguay es cómo superar esa asimetría, y lo que encuentra Uruguay es justamente dentro del Mercosur negociamos con terceros países rompiendo con esta regla. Por esto, esta discusión no es solamente un capricho, o no debe ser visto como un capricho uruguayo, no es el malo de la película, sino que debe ser visto como parte también de una discusión irresuelta, que es cómo se insertan las economías pequeñas del Mercosur en el entramado dominado por las grandes economías. Pero es cierto también que Uruguay está cada vez dando la discusión afuera y no adentro, y esto genera obviamente los recelos, ahora sí, de los tres integrantes restantes. Y se viene un cuarto, que sería el quinto del Mercosur, que es Bolivia, que también apoya las posiciones tradicionales, las que defiende Argentina. O sea que hay muchos más matices que solamente una cuestión comercial. Hay cuestiones de integración al mercado internacional y hay cuestiones que tienen que ver con lo que vos decís, Mercedes, con la solidez del Mercosur en última instancia. Perfecto, Emilio, como siempre, muchísimas gracias. Queda todo mucho más claro después de escucharte. Te mando un abrazo. Abrazo para ustedes y espero que la pasen bien con este calor. No sé qué tanto están sufriendo el calor en Río Cuarto. Mira, ni te quiero contar, porque no bajamos de los 38, 40 grados de hace 10 días más o menos, así que imagínate. Estamos iguales, así que bueno, a la sombra, siempre a la sombra. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias.